En el mundo del corazón hay nombres que nunca descansan. Y si hablamos de María Patiño y Antonio David Flores, estamos hablando de una de las rivalidades más intensas, más mediáticas y más rentables de los últimos años. Pero lo que pocos imaginaban es que, después de tanto tiempo de juicios, dardos y platós ardiendo, el asunto todavía no había terminado. Y vaya si no. Porque lo que parecía una victoria definitiva de María sobre Antonio David, se le ha vuelto en contra. ¿Y de qué manera? Durante meses, María Patiño celebró su triunfo judicial con entusiasmo. Lo hizo con su estilo de siempre, orgullosa, vehemente, convencida de que la justicia le había dado la razón. En redes, en entrevistas, incluso entre sus compañeros de plató, dejó claro que se sentía liberada, que había cerrado un capítulo oscuro, que, por fin, Antonio David había perdido. Pero en este mundillo, celebrar demasiado pronto siempre sale caro. Y ahora, según fuentes muy próximas al entorno del malagueño, Antonio David ha decidido contraatacar. No con vídeos, ni con indirectas, ni con exclusivas, sino con lo que más temen los rostros televisivos, una demanda civil por daños y perjuicios. Una demanda que, de prosperar, podría costarle a María Patiño una cantidad importante de dinero y algo todavía más valioso, su reputación. Porque lo que Antonio David reclama no es solo una reparación económica. Lo que busca, según su entorno, es recuperar su honor. Es decir, demostrar públicamente que las palabras de Patiño, esas que repitió en antena, con gesto de indignación, hace ya tiempo, eran falsas y que él fue víctima de una persecución mediática injusta. Y lo hace, además, con una estrategia muy medida, la vía civil. Lejos de los titulares de prensa criminal, esta demanda se mueve en otro terreno, más silencioso pero igual de letal. La noticia ha caído como una bomba en los pasillos de Telecinco. Aunque María Patiño ya no ocupa el lugar privilegiado que tenía en los tiempos de Sálvame, su nombre sigue siendo sinónimo de polémica. Y ahora, esa polémica le ha explotado en las manos. Porque, según apuntan algunos periodistas jurídicos, el equipo legal de Antonio David habría reunido documentación, vídeos y transcripciones de programas emitidos entre 2020 y 2022 donde Patiño hizo afirmaciones muy concretas sobre la vida privada del exguardia civil. Y lo más delicado, hay fragmentos que la justicia ya habría declarado no probados. Claro, María no es de las que se callan. Su carácter volcánico, su necesidad de defender su verdad hasta el final, hacen que la situación sea todavía más explosiva. En su entorno aseguran que se siente traicionada por el sistema, convencida de que ella solo se limitó a informar de lo que era público en ese momento. Pero el problema es que la televisión no olvida, y menos aún las hemerotecas digitales. Los vídeos están ahí, las frases están ahí, y la red no perdona. El caso es que la presentadora, acostumbrada a manejar la narrativa desde el plató, ahora se ve obligada a hacerlo desde los tribunales. Y eso, para alguien que siempre ha tenido el control del relato, es una pesadilla. Porque fuera de cámara no valen las pausas dramáticas, ni las miradas intensas, ni los yo lo sé de buena tinta. En los juzgados solo valen los papeles. Y los papeles, esta vez, no están a su favor. Lo más irónico de todo es que esta historia parece escrita por el destino. Porque si hay alguien que ha hecho de la caída de los demás un espectáculo, ha sido precisamente María Patiño. Ella, que tantas veces se mostró inflexible con Rocío Carrasco, con Antonio David, con Kiko Matamoros o con cualquier personaje del momento, ahora se encuentra en el centro del mismo vendaval que tantas veces narró. Y claro, la audiencia, que tiene memoria, no ha tardado en reaccionar. Las redes están ardiendo. Los seguidores de Antonio David, que son legión y muy activos, han celebrado la noticia como una especie de justicia poética. En Twitter, los hashtags #María Patiño Mentira y #Justicia para Antonio David se han multiplicado en cuestión de horas. Los mensajes son demoledores, el tiempo pone a cada uno en su sitio, qué rápido cambian las tornas, ahora sabrás lo que se siente. Y por supuesto, los fieles a Patiño contraatacan. La defienden, apelan a su trayectoria, a su entrega, a su profesionalidad. Dicen que es víctima de una caza de brujas promovida por la corriente mediática pro Antonio David. Pero, entre unos y otros, hay algo que todos reconocen: María Patiño está en su peor momento mediático. Sin programa fijo,
Sin el respaldo total de Mediaset y con su credibilidad bajo sospecha, la demanda de Antonio David llega en el peor instante posible. Y si algo caracteriza a este tipo de batallas es que no solo se libran en los tribunales, sino también en el terreno de la imagen. Mientras tanto, Antonio David juega sus cartas con calma. Sus apariciones públicas son medidas, su tono es más sereno que antes y su discurso, aunque sigue cargado de resentimiento hacia la prensa, suena ahora más seguro. Sabe que esta vez la balanza mediática puede inclinarse a su favor, sobre todo en un momento en el que la audiencia se ha vuelto más escéptica con los grandes programas del corazón. Algunos en el entorno de Telecinco empiezan a preguntarse si la época de las reinas del salseo no está llegando a su fin. Porque si María Patiño, símbolo del periodismo rosa más incisivo, puede caer así, nadie está a salvo. Y hay algo casi trágico en todo esto. María, que siempre defendió la idea de dar la cara pase lo que pase, ahora se enfrenta al dilema de su vida: hablar y avivar la tormenta o callar y dejar que el silencio sea interpretado como culpa. Y lo peor, quizás, es que en esta ocasión no hay red de seguridad. Porque, por primera vez en mucho tiempo, el relato no lo controla ella. Y cuando eso le ocurre a alguien como María Patiño, el espectáculo está garantizado. Lo que está ocurriendo ahora en torno a María Patiño es algo que ni los más veteranos del corazón recuerdan haber visto. Una de las periodistas más combativas de la televisión española, acostumbrada a narrar los tropiezos de los demás, se ha convertido de repente en protagonista de su propio escándalo. Y lo peor de todo es que esta vez no se trata de un simple rumor o un titular malintencionado. Hay una demanda civil en curso, con nombre, apellidos y una cifra que, según se comenta, podría ser demoledora. Fuentes cercanas a Antonio David Flores aseguran que la demanda no es simbólica, ni mediática, ni improvisada. Es el resultado de meses de trabajo de su equipo legal, que habría recopilado vídeos, declaraciones y documentos para demostrar que María Patiño lo difamó públicamente en varias emisiones televisivas. En concreto, se habla de expresiones que dañaron su honor y su imagen en el contexto de la guerra mediática que estalló tras la docuserie de Rocío Carrasco. La ironía es cruel. Durante años, María fue una de las voces más firmes en defensa del testimonio de Rocío, una de las que más duramente cargó contra Antonio David, acusándolo de manipular, mentir y aprovecharse del silencio mediático. Pero ahora, con el tiempo y las decisiones judiciales de por medio, la narrativa se ha invertido. Antonio David, el gran villano televisivo, ha encontrado su punto de revancha, y Patiño se ha convertido en su nueva diana. En los despachos de Mediaset, la tensión se palpa. Aunque oficialmente nadie quiere pronunciarse, hay preocupación por lo que pueda implicar esta demanda. Porque María Patiño no es una colaboradora cualquiera. Durante años fue una figura clave, un rostro de confianza, un símbolo de la tele de emociones que tanto poder tuvo en su época dorada. Pero hoy, sin el paraguas de Sálvame, el viento sopla en contra. Ya no hay un equipo que la arrope, ni una audiencia entregada que salga en su defensa automática. Sus apariciones en televisión son contadas. Su presencia mediática se ha reducido drásticamente, y muchos observan en silencio cómo el tiempo va desgastando su posición. La demanda de Antonio David ha caído como el golpe final sobre un terreno ya resquebrajado. La situación judicial, además, no pinta bien. Según varios abogados consultados por la prensa, una demanda civil por difamación o daño al honor puede ser peligrosa cuando hay grabaciones televisivas de por medio. Cada palabra pronunciada, cada gesto, cada insinuación puede volverse prueba. Y María, en su efusividad habitual, dejó frases que hoy suenan demasiado contundentes como para justificarlas como opiniones periodísticas. En su entorno más cercano, María se muestra enfadada, frustrada, incluso dolida. No comprende, dicen, cómo algo que considera parte de su trabajo puede poner en riesgo su prestigio y su patrimonio. Pero el periodismo rosa, sobre todo el de la vieja escuela, siempre ha jugado en el filo. Opinar con libertad tiene consecuencias, sobre todo cuando el protagonista decide responder con abogados en lugar de titulares. Y Antonio David, desde hace un tiempo, ha aprendido bien esa lección. Tras años siendo el señalado, ha pasado al ataque legal. No necesita aparecer cada día en programas ni responder a cada provocación, le basta con ir ganando en los tribunales para reconstruir su imagen. Poco a poco, con paciencia, se está cobrando una venganza que no pasa por el ruido, sino por la justicia. Los seguidores del excolaborador lo celebran como si fuera un campeonato. En redes,
Los mensajes se multiplican, María Patiño cosecha lo que sembró, por fin alguien le pone límites, el tiempo le da la razón a Antonio David. Son frases que hace unos años habrían sido impensables, pero que hoy suenan con fuerza en los foros y perfiles dedicados al caso. En cambio, los defensores de María se esfuerzan por mantener la calma. Alegan que ella actuó en base a información contrastada y que nunca pronunció nada que no estuviera en el debate público. Pero el problema no es si los datos eran ciertos, sino si las formas fueron adecuadas. La línea entre opinar y difamar es fina, y María, en su tono pasional y vehemente, la cruzó más de una vez. Lo más inquietante para ella es la sensación de soledad. Muchos compañeros de profesión, los mismos que antaño la jaleaban, ahora guardan silencio. En los grupos de periodistas se comenta con prudencia, con ese aire de respeto incómodo que se reserva a los casos de alguien que fue poderoso y ya no lo es tanto. Nadie quiere enemistarse con una figura que todavía conserva contactos, pero tampoco nadie quiere mancharse en un conflicto que parece tener un claro ganador. Por otro lado, la demanda tiene un componente económico importante. No se trata de una cifra simbólica. Antonio David reclama una indemnización alta, proporcional al daño mediático que asegura haber sufrido. Si el juez le da la razón, María no solo perdería dinero, sino también algo mucho más grave para una periodista: credibilidad. Y eso, en un medio donde la confianza del público lo es todo, es una condena casi definitiva. Aún así, los que la conocen bien saben que María Patiño no se rendirá fácilmente. Su carácter combativo la ha hecho salir de peores situaciones, y aunque la balanza parece inclinarse en su contra, no sería raro que intente girar el relato a su favor. Quizás con una entrevista exclusiva, quizás con un regreso inesperado a la televisión donde ella misma cuente su versión. Porque si algo domina Patiño es el arte de convertir su propio dolor en espectáculo. Pero el desgaste emocional es evidente. En sus últimas apariciones, su rostro luce más serio, su tono más medido. Ya no hay espacio para los gritos ni los golpes en la mesa. Parece consciente de que un paso en falso puede costarle caro. Y mientras tanto, Antonio David Flores sonríe desde la distancia. Sin necesidad de un solo plató, sin elevar la voz, ha conseguido lo que durante años pareció imposible: poner a una de las figuras más poderosas del corazón contra las cuerdas. Una revancha silenciosa, fría, legal. Y, para muchos, poéticamente justa. Porque en el universo del salseo, donde todo se graba, todo se repite y nada se olvida, el karma no necesita cámaras. Solo paciencia. Hay quien dice que en la televisión del corazón nadie está a salvo. Hoy eres la voz que señala, y mañana te señalan a ti. Y eso, exactamente eso, es lo que está viviendo María Patiño. Lo que parecía una historia cerrada, con final feliz y sentencia favorable, se ha convertido en una pesadilla que amenaza con arrastrarla al fondo del mismo pozo mediático del que tantos otros nunca salieron. En los cafés de periodistas, en los pasillos de productoras y en los despachos de abogados especializados en prensa, todos repiten la misma frase: Antonio David Flores ha dado el golpe maestro. Porque la demanda civil que ha interpuesto no es solo una cuestión económica, es un movimiento de ajedrez. Con ella, pretende limpiar su imagen pública y, de paso, poner en jaque a toda una generación de comunicadores que durante años construyeron audiencia a costa de su historia. El caso ha hecho saltar alarmas en el propio gremio. No solo por la figura de María, sino por el precedente que podría sentar. Si Antonio David consigue una indemnización significativa, muchos rostros conocidos de la prensa del corazón tendrían que empezar a revisar lo que han dicho en los últimos años. Porque una cosa es opinar, y otra muy distinta es afirmar en directo hechos que, judicialmente, nunca se demostraron. La noticia ha llegado incluso a los oídos de los antiguos colaboradores de Sálvame. Algunos, fuera de cámaras, reconocen que María se pasó de frenada en su momento, que su tono se volvió demasiado personal, casi visceral, cuando el conflicto con Antonio David alcanzó su punto más alto. Otros, sin embargo, defienden su profesionalidad y sostienen que simplemente siguió la línea editorial del programa, una línea que hoy, con la cadena en crisis, nadie parece querer recordar. Lo más sorprendente es que Antonio David, lejos de hacer espectáculo de esta situación, está jugando la carta de la calma. No concede entrevistas, no aparece en tertulias, no busca titulares. Se limita a dejar que los abogados hablen por él.
Esa frialdad, ese autocontrol, lo han convertido de repente en un personaje mucho más sólido de lo que sus detractores esperaban. Y eso, en la batalla mediática, vale oro. En cambio, María está atrapada en un dilema. Sabe que si responde, alimenta el fuego. Pero si calla, da la sensación de que no tiene defensa. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, puede volverse en su contra. Y para alguien que ha vivido toda su vida en la inmediatez del directo, esa sensación de estar maniatada es insoportable. Su entorno más íntimo habla de noches sin dormir, de llamadas a sus amigos de confianza, de largas conversaciones con sus abogados. María se siente injustamente atacada, cree que está pagando el precio de haber dicho lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a pronunciar. Aún así, en su interior sabe que esta vez no se trata solo de opinión, se trata de demostrar quién tenía razón, con papeles, con fechas, con hechos. Y eso, en televisión, es mucho más difícil de sostener. Algunos compañeros de profesión han intentado tenderle la mano. Se comenta que Emma García y Terelu Campos le han mostrado su apoyo en privado, conscientes de lo duro que es pasar de narradora a protagonista. Pero el silencio institucional de Mediaset pesa. Ya no hay comunicados, ya no hay respaldo público, ya no hay cobertura amable. En la nueva etapa del grupo, marcada por la prudencia legal, cada presentador responde de sus propias palabras. Y María, que antes se sentía protegida, ahora se ve sola ante el peligro. Lo más simbólico de todo es que los papeles parecen invertirse. En un tiempo no muy lejano, era ella quien analizaba las caídas de los demás, los juicios de Isabel Pantoja, las declaraciones de Ortega Cano, los escándalos de Julián Muñoz. Hoy es su nombre el que ocupa ese lugar. Y el público, cruel como siempre, observa con la misma mezcla de morbo y compasión que ella tantas veces despertó. Las redes son un reflejo perfecto de esa dualidad. Mientras algunos siguen insultándola sin piedad, otros piden empatía. María se equivocó, pero todos lo hacemos, escriben algunos seguidores. No se merece que la destruyan así. Sin embargo, el tono general es de revancha. Las cuentas afines a Antonio David celebran cada avance judicial como una victoria personal y cada silencio de Patiño como una confesión. Y es que, más allá de la justicia, hay una batalla invisible, la del relato público. Antonio David ha conseguido invertir los papeles. Ya no es el acusado, sino el demandante. Ya no es el hombre que se defiende, sino el que exige reparación. Y eso cambia por completo la percepción social. María, por el contrario, ha pasado de periodista a personaje, de cronista a noticia. Y en este mundo, esa transformación es casi una condena. Quienes la conocen desde hace años insisten en que volverá a levantarse, que tiene la piel dura, que ha sobrevivido a otras caídas, que el show no ha terminado. Pero también reconocen que este golpe no es como los anteriores. Esta vez no es una crítica en redes, ni un desencuentro con un compañero, es una batalla legal que puede dejar cicatrices económicas y reputacionales profundas. Mientras tanto, los focos vuelven a apuntar al escenario del salseo. Productoras, revistas y programas ya preparan especiales sobre el caso Patiño. Los editores saben que la mezcla de justicia, televisión y revancha siempre funciona. Y aunque nadie lo diga abiertamente, todos están deseando que la periodista rompa su silencio. Porque cuando lo haga, y lo hará, las audiencias se dispararán. Así es este juego. Hoy lloras en silencio, mañana te invitan al plató. Y pasado, si la suerte te acompaña, vuelves a ser la heroína de tu propia historia. Pero, por ahora, María Patiño camina sobre una cuerda floja. Y debajo, el público espera. Y mientras el ruido mediático crece, los focos vuelven a iluminar el rostro de María Patiño, pero esta vez no con el brillo del éxito, sino con la luz dura de la controversia. Hay una frase que resuena entre los periodistas veteranos: cuando el corazón te da la espalda, no hay plató que te salve. Y eso, precisamente, es lo que está viviendo ella ahora. Los tabloides que antes la veneraban ahora la diseccionan con lupa. Cada gesto, cada publicación en redes, cada silencio se convierte en noticia. Su última aparición pública, en un evento de moda en Madrid, fue analizada como si fuera una declaración. «Ha perdido la sonrisa», tituló una revista. «Evita hablar de Antonio David», apuntó otra.
Lo cierto es que María se ha refugiado en el control, en medir sus pasos, en no dar ni un titular más de la cuenta. Pero aunque calle, todos siguen hablando de ella. Por su parte, Antonio David Flores juega con una calma inquietante. Sus seguidores lo animan a continuar hasta el final, y él responde con frases cortas, pero cargadas de intención: ya era hora de que se hiciera justicia. El tiempo pone a cada uno en su sitio. No necesita decir más. Su silencio tiene un tono de victoria contenida. En los foros y programas, ese silencio se interpreta como fuerza, como confianza en lo que viene. Y es que esta batalla no es solo legal, es simbólica. Representa la caída de un estilo televisivo que durante años reinó en España, el de la opinión desmedida, el del exceso emocional, el del juicio público sin matices. María Patiño fue una de sus máximas exponentes, y ahora, irónicamente, podría ser su víctima más visible. En las redacciones se comenta que hay miedo. Miedo a que esta demanda abra una caja de Pandora. Porque si el juez falla a favor de Antonio David, otros personajes públicos podrían sentirse legitimados para demandar a periodistas o tertulianos que lo señalaron durante años. Sería el fin de una era en la televisión de corazón, una especie de purga legal y mediática. Pero María no está dispuesta a rendirse. Dicen que está preparando un movimiento estratégico, una entrevista exclusiva, posiblemente en una plataforma digital, lejos del control de las cadenas tradicionales. Una conversación íntima, con un tono más humano, donde ella podría explicar su versión y, sobre todo, defender su nombre. El formato ya está en desarrollo, y aunque aún no hay fecha, se espera que sea su gran carta para reconquistar al público. En paralelo, su equipo legal trabaja sin descanso. Han recopilado declaraciones, informes y documentos para demostrar que todo lo que dijo en su momento estaba basado en información pública, contrastada y emitida por fuentes verificadas. Intentan demostrar que no hubo intención de dañar, solo de informar. Pero en un mundo donde la frontera entre el periodismo y el espectáculo se desdibujó hace años, esa defensa se vuelve complicada. A nivel emocional, la presión es enorme. En su entorno más íntimo, María alterna entre la rabia y la tristeza. Hay días en los que se muestra combativa, segura de que saldrá de esta. Otros, en los que apenas habla. Los amigos que aún la acompañan cuentan que teme por su futuro profesional, que sabe que su nombre ya no tiene el mismo brillo, que teme quedar marcada como la periodista que fue demasiado lejos. Y, sin embargo, hay algo admirable en su actitud. A pesar del dolor, no pierde su sentido del deber, ni su conciencia del espectáculo. Sabe que, en este negocio, la caída también puede convertirse en contenido. Y tal vez, sin quererlo, su historia esté marcando el principio de una nueva narrativa, la del periodista que se convierte en noticia, la del verdugo que se enfrenta a su propio juicio público. Mientras tanto, el público observa dividido. Unos la condenan, otros la compadecen, otros simplemente disfrutan del morbo. Porque si algo no cambia nunca en la prensa rosa española es la fascinación por la caída de los gigantes. Y María Patiño, con sus luces y sus sombras, lo fue. Ahora, el desenlace se acerca. La demanda avanza, los medios esperan, y los viejos compañeros de plató miran desde la distancia. Algunos con pena, otros con alivio. Todos con curiosidad. Porque en el fondo, todos saben que cuando María Patiño vuelva a hablar, y lo hará con la fuerza del drama televisivo que siempre la caracterizó. Y en ese momento, el país entero volverá a mirar la pantalla. Puede que esta vez no para aplaudirla, pero sí para escucharla. Porque, al fin y al cabo, eso es lo que siempre ha sabido hacer, convertir su vida en un relato que nadie puede dejar de ver.